¿Qué tal? ¿Cómo están, amables amigos que ven el programa Revelando la Historia y las Artes de Hidalgo? Como siempre, con mucho gusto, con mucho entusiasmo, con un importante deseo de que usted escuche y conozca a las personas que yo entrevisto, no su servidor, que los que yo entrevisto, todo lo que saben de la historia de las artes. Este es un programa para aprender, es un programa para incrementar la cultura de Hidalgo en sus casas y en sus personas. Esta vez tenemos al arquitecto Antonio Lorenzo Monterrubio, porque recuerden, amigos, que estamos presentando a ustedes las conferencias que la Academia Hidalguense de la Historia presentó en el Teatro Romo de Vivar en los meses de abril, mayo y junio. Pues hoy toca el turno al arquitecto doctor en arquitectura, porque Toño Lorenzo es de los pocos doctores en arquitectura que hay en Pachuca, ya hay algunos. Bueno, pues él presentó un trabajo muy interesante que se llama Fundaciones Agustinas Tempranas en la Sierra Alta. El doctor Lorenzo Monterrubio ha estudiado mucho la arquitectura de nuestro estado y, por supuesto, también la historia. Bueno, como ustedes saben, los agustinos, en la llegada de los españoles en el siglo XVI, llegaron a esta zona de Nueva España, que ahora es el estado de Hidalgo, y evangelizaron por varias rutas. Una de las rutas de los agustinos fue las fundaciones y los conventos que construyeron e hicieron en la Sierra Alta. Es decir, hablamos, digamos, de Atotonilco el Grande hacia arriba hasta Huejutla. En muchas otras poblaciones que no hicieron conventos, pero hicieron edificaciones religiosas. Y el arquitecto que ha estudiado a fondo esto nos va a presentar esta plática, esta conversación que vamos a tener sobre estas fundaciones. Me da mucho gusto poder decir, de veras con mucho orgullo y sinceridad, que esté Toño Lorenzo con nosotros, porque es de las personas serias que han estudiado la arquitectura y la historia de Hidalgo, y ustedes lo verán por qué. Bueno, dicho todo esto, doy la palabra al señor arquitecto Antonio Lorenzo Monterrubio para que empiece a platicarnos por qué decidió estudiar este asunto de las fundaciones agustinas tempranas, les llama porque son del siglo XVI, en la Sierra Alta del ahora estado de Hidalgo. Arqui, muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Pues sí, efectivamente, este es un tema sumamente interesante y que requiere un trabajo de campo realmente exhaustivo, porque, como vamos a ver, muchas de las fuentes documentales no dan una amplitud en comentario con respecto a referencias históricas, años de construcción de las fundaciones. Es necesario acudir con los edificios, acudir con la arquitectura, para tener una información de primera mano con respecto a estos documentos que son realmente de piedra. Eso, ¿no? Quiere decir, arquitecto, que usted, viendo en documentos, en libros, los estudios de estas construcciones en la Sierra Alta realizadas por los agustinos, se dio cuenta que había la necesidad de ir a uno por uno de estos lugares e identificar datos y sacar conclusiones ya, digamos, en campo. Y fue lo que hicieron. Así es, porque también hay que dejar asentado que muchos de estos edificios requieren de una restauración muy profunda. Varios de ellos están en malas condiciones, están en ruinas y requieren realmente que se les atienda como debe de ser. Qué bueno, arquitecto, que nos dice eso, y yo le ruego que en cuanto vayamos viendo estos lugares nos insista en la cuestión de la restauración para que se tenga conciencia de qué es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a empezar a ver un poco los paisajes de esta Sierra Alta, que es una sierra maravillosa. Esteban de Salazar, en la obra magnífica de los 20 discursos del siglo XVI, nos habla precisamente de esta luna que estaba pintada en una de las peñas de esta magnífica sierra y que realmente aún todavía no la hemos podido identificar con exactitud. Esa es la luna que le da origen al nombre de Meztitlán. Exactamente, Meztitlán. La luna sobre la piedra. El lugar de la luna.
En lugar de la luna. Exactamente. Y el glifo es precisamente una luna y tiene como referencia a ese dibujo que era un dibujo enorme que se acompañaba con una cruz en forma de tau y que estaba pintado desde tiempos inmemoriales en una de las peñas y que me de esta dicen sierra. Que eso ayudó mucho a los frailes a la evangelización, porque ellos traían la cruz de Cristo y que los indígenas de la zona, que eran los metzcos, que además eran difíciles, ¿no?, muy rebeldes, Sí. bueno, se admiraron de que coincidiera la cruz que traían los frailes con la cruz pintada desde cientos de años antes ahí en Meztitlán, en la sierra. Así es muy interesante porque Así es muy interesante porque Esteban de Salazar platica en su libro que consideraba que debido a esa seña, él pensaba que algún apóstol había pasado en tiempos muy antiguos a evangelizar a tierras americanas. Es una cosa extraordinaria que bueno, habla es este algo fraile. muy novedoso. Bueno, amigos, perdóneme, arquitecto, pero se me ocurre ahorita el comentario. España tiene como patrono de toda la nación al apóstol Santiago. Sí. Pero el apóstol Santiago, amigos, que desde el cual es tan devoto el pueblo español, tienen ellos la famosa Catedral de Santiago Compostela, que es el centro donde llegan todas las peregrinaciones españolas, como en México lo es la Basílica de Guadalupe. Bueno, en España se honra, se venera, porque los santos nada más se honran y se veneran, al apóstol Santiago, sin que el apóstol Santiago haya jamás estado en España vivo, porque el apóstol Santiago fue el primer mártir de los apóstoles de Cristo, de los 12, que después pues quedaron 11, y después se instituyó, se escogió a otro, que parece que fue San Matías, para que fueran otra vez 12. El primero que es martirizado es el apóstol Santiago, allí en Jerusalén. Sí. Sin embargo, parece ser que su cuerpo es llevado a España, y que según la tradición española, el cuerpo del apóstol Santiago está ahí. Sí. Y eso sirvió de inspiración a los españoles, no solo para la unificación de España, cuando estaba España desmembrado en muchos pequeños reinos, como son Castilla, Navarra, Aragón, etcétera, sino también sirvió de inspiración para la expulsión de los moros. Sí. Porque el apóstol Santiago, bueno, puede ser que una leyenda parecida funcionara diciendo, como me dijo usted hace un momento, que algún apóstol, no necesariamente uno de los 12, sino algún evangelizador hubiera estado antes allí. Y sabemos que muchos llegaron antes de los europeos, es decir, muchas personas llegaron de Europa antes de Colón. Eso ya es un dato comprobado, ¿no? Sí. Incluso la leyenda de Quetzalcóatl, pues eso dice. Claro. En referencia a eso también, Esteban de Salazar comenta que algo que le maravilló cuando entró a la sierra es la tonsura que tenían ciertos indígenas, que le parecía muy similar a la tonsura, o sea, al corte de pelo que los frailes llevaban en esa época. Entonces, como empezó a encontrar ciertas similitudes culturales y de tradición que le llevaron a pensar eso. Es muy interesante. Qué interesante, arquitecto. Así es. Y bueno, pues luego comentamos ciertos planos en donde aparecen precisamente este empuje evangelizador hacia el norte, que usted comentaba muy atinadamente, partiendo de Atotonilco el Grande hacia Huejutla y avanzando hacia una tierra muy inhóspita y muy agreste, y que estaba en gran parte pues dominada por el señorío de Meztitlán y por ciertos grupos chichimecas y nahuas que eran bastante aguerridos. Ahí hay que pensar que, bueno, efectivamente estos grupos, que eran grupos nómadas y cazadores, los chichimecas, pues tenían definitivamente que una forma de pensar y una forma de actuar que era en defensa de sus territorios. Al momento de ver a alguna gente extraña, una gente que ellos nunca jamás habían visto, pues obviamente que tuvieron una reacción un poco agresiva y los frailes se vieron obligados a
construir sus conventos de una manera muy especial. Esto es, levantando la zona habitacional sobre la nave del templo. Entonces esto es muy interesante porque eso habla de el riesgo que corrían sus vidas en estas regiones chichimecas tan violentas y agrestes. Entonces eso forma parte de un trabajo que publicamos hace unos años y que se refiere a los conventos de frontera chichimeca en la Sierra Gorda, entre los cuales tenemos, por ejemplo, a Chapulhuacán, Xilitla, Chichicastla, que son fundaciones agustinas pues realmente desconocidas, que están dentro de una parte del estado de Hidalgo. Xilitla está en San Luis Potosí. Y bueno, parte de este trabajo también es reconocer estos asentamientos y estas construcciones arquitectónicas que realmente son muy interesantes y que forman parte de esta cultura que ahora se nos hace ya muy retirada, muy alejada, pero que en el siglo XVI conformó una épica muy interesante y una historia realmente apasionante. Parte de estos elementos defensivos que comentábamos de los conventos de frontera se dieron en algunos otros conventos, por ejemplo en el de Molango, en donde aparece una aspillera, esto es una ventana vertical muy angosta que servía para defensa. Esto aparece en una de las fachadas de la iglesia de Molango y que refleja pues en parte este ambiente hostil que tuvieron que enfrentar los frailes. Bueno, yo tengo la impresión, arquitecto, de que ahí había, digamos, dos tipos de indígenas. Unos que aceptaron inmediatamente la llegada, en este caso de Molango, de Fray Antonio de Roa, y que inclusive ayudaron a construir el templo, porque los frailes no tenían elementos más que eran unos 2 o 3 con qué construir. Hubieron de haber habido indígenas que lo hicieron. Y esos indígenas estaban, por supuesto, del lado de los frailes, fueron los que dieron inicio a la evangelización. Pero estos lugares agrestes sí estaban sometidos al ataque constante de los chichimecas, que yo los comparo, toda proporción guardada, con los bárbaros en Europa en la Edad Media. Exactamente. Vamos a salir un corte, amigos, y continuamos con esta interesante plática con el arquitecto doctor Antonio Lorenzo Monterrubio. Billete roto o maltratado conserva su valor. Pero si tienes dudas o necesitas sustituirlo por otro billete en buen estado, acude a las sucursales bancarias identificadas con el logo de Centro de Canje. Pide más información al 01800 Banjico. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. No te pasa nada, abuelo, vamos. No. Ándale, abuelito, vamos, ¿sí? Vamos, pero tú tienes que poner el ejemplo. Bueno. Este invierno sigamos su ejemplo. Hay que vacunarse contra la influenza estacional. Quiérelos mucho, cuídalos más, vacúnalos. Acude a tu unidad de salud con tu cartilla. La vacuna es gratis. ¿Ya ves? No se siente nada. Nada. Gobierno de la República. Todos tenemos los mismos derechos. Derecho a la educación. Derecho a trabajar. A participar en actividades recreativas y ser el mejor. A no ser discriminado. Somos personas con discapacidad y como todos tenemos derechos. Acércate a la CNDH, Derechos Humanos, compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Regresamos con la plática del arquitecto Antonio Lorenzo Monterrubio sobre las fundaciones agustinas
tempranas en la Sierra Alta de Hidalgo. Él nos comentaba, bueno, que en algunos lugares había pues medidas de defensa porque no era todo el ambiente tan hospitalario, había más bien algunos grupos hostiles. Bueno, eso producía efectos sobre la arquitectura. Tenían que hacer algunas construcciones defensivas. ¿Qué más, señor arquitecto? Pues mire, otros factores que hay que tener muy en cuenta al momento de estudiar estas fundaciones es, en primer lugar, la gran capacidad intelectual de los mismos frailes agustinos. Estoy de acuerdo. Eran grandes humanistas. Tenemos, por ejemplo, a Fray Alonso de la Vera Cruz, quien en el convento de Atotonilco el Grande probablemente fue el promotor de estas pinturas maravillosas, magníficas, en donde vemos a los filósofos de la antigüedad. Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, ahí están pintados en el cubo de la escalera. Todos ellos, y por supuesto la figura de San Agustín presidiendo todo este concierto de los grandes intelectuales del mundo clásico. Entonces considero yo que los frailes agustinos eran realmente gente abocada al estudio, abocada a la contemplación, a la búsqueda de la sabiduría. Ni más ni menos en el cubo de las escaleras del convento de Actopan tenemos esta gran reflexión que es esta búsqueda de la sabiduría en todos estos personajes con libros leyendo en sus cátedras y que forma un panorama realmente maravilloso. Sí, arquitecto, yo digo que estos hombres eran verdaderamente renacentistas. Recordemos, amigos, que la conquista de México se realiza en el siglo XVI, cuando ya en Europa estaba en pleno crecimiento el Renacimiento, que había empezado en el siglo XIV y en el siglo XV, ¿no? El 400 y el 500 que llamaron los clásicos, en que el Renacimiento volvía a estudiar a los griegos y a los romanos. Sí. Y los frailes agustinos que vienen a evangelizar esta zona de nuestro estado, traen ese pensamiento renacentista. Y ellos logran compaginar, lo cual es un poquito interesante, la filosofía griega, aristotélica, platónica, con la cristiana a través del doctor de la iglesia, que es San Agustín, obispo de Hipona y fundador de la Orden de los Agustinos. Es decir, San Agustín es un filósofo también, por supuesto un intelectual, es doctor de la iglesia, y él logra compaginar la filosofía grecolatina con el cristianismo. Por eso los frailes son verdaderos humanistas, Arqui. Sí. Por supuesto que este fenómeno, amigos, se debe a la maravillosa experiencia de la invención de la imprenta por Gutenberg, que sucede en el siglo XV, y que permite a toda Europa, de repente, digamos en 50 años, tener acceso a los libros de la humanidad clásica griega, tener acceso a Aristóteles, tener acceso a Platón, Sócrates no, porque no escribió, a todos estos sabios a través de los libros que pudo imprimir Gutenberg. Porque antes los libros se hacían a mano, y se hacían a mano en los monasterios durante los casi 1000 años que duró la Edad Media. Apenas se daban abasto los pobres frailes en los monasterios escribiendo a mano las sagradas Biblias que se requerían en cada iglesia de Europa, que eran cientos. En cambio llega Gutenberg, y aunque es un poco rudimentaria la primera imprenta de tipos de madera, pero en 20 años había una imprenta de estas en cada capital de Europa, y en 50 años había una imprenta en cada ciudad importante. Bueno, ustedes saben que en el siglo XVI, en México, en Nueva España, llega la primera imprenta. La primera imprenta, o sea, la primera editorial que hacía libros en todo el continente americano, desde Alaska, Tierra del Fuego, es en México. En México, mucho antes, por supuesto, que en lo que ahora es Estados Unidos, en México hubo libros impresos. Y entonces eso propició que hubiera un gran regreso a la cultura y a los clásicos. Y los frailes agustinos, que pues a nosotros nos tocaron en Hidalgo los agustinos y los franciscanos, pero en esta zona los agustinos eran verdaderos renacentistas. Sí. Decía Facundo Cabral, el cantante recién asesinado
en una forma triste y brutal, parece que fue en Centroamérica, no me acuerdo en qué país, que dice, bueno, los conquistadores de América que venían de España y de Europa eran unos aventureros y vinieron a molestar a los indios y se perdieron el Renacimiento en Europa. Es decir, es que en esos años en Europa había una verdadera fiesta cultural que duró años, siglos. Era el Renacimiento, con filósofos, con artistas, con escultores, con pintores, con arquitectos, que es inútil nombrar, diré a tres: Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, y de los filósofos diré a Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? Sí. Y bueno, un poco Santo Tomás de Aquino, y más que nada Santo Tomás Moro con su Utopía, que también es del siglo XVI. Claro. Bueno, había una verdadera fiesta cultural, pero los que vinieron a matar indios, porque eso fue lo que hicieron los primeros españoles, despejar de indios el país, que fue una matazón horrible, pues eso, se perdieron el Renacimiento, eso fue uno de sus castigos. Pero los frailes no, los frailes lo trajeron y lo pintaron en los muros y lo plasmaron en la arquitectura, arquitecto. Claro. Es muy interesante que este humanismo aquí en la Nueva España convivió con formas medievales. En cuanto a la arquitectura y en cuanto a estas fundaciones que hemos estudiado, tenemos bóvedas de nervaduras, que son de la edad del gótico. Es la Edad Media, en pleno. Claro. Tenemos los rosetones góticos, tenemos los arcos conopiales, que son esos que terminan en una punta en el centro, sí, ¿verdad? Y muchos otros elementos. Y los conventos fortalezas, arquitecto. Bueno, los conventos que eran fortalezas, un poco también de la Edad Media, o sea, hacer fortificaciones como de defensa, como Actopan, sí, y como Izmiquilpan. Sí, es muy interesante cómo entonces, a pesar de que los promotores eran estos humanistas imbuidos ya completamente de un renacimiento, pero las formas que crearon junto con los indígenas todavía estaban totalmente asentadas en el gótico. Manuel Toussaint, que es uno de los grandes intelectuales en cuanto a la historia del arte en México, hablaba que el gótico vino a morir en tierras americanas, porque precisamente aquí había una serie de conjunciones muy interesantes y muy importantes, en donde se revela que esta forma de aprendizaje de los indígenas, de una serie de estilos y movimientos y corrientes, estuvo condensada en muy pocos años. O sea, que tuvieron que pasar rápidamente del románico al gótico, del gótico al renacimiento, y después, años después, al barroco. Al barroco. En muy pocas décadas. Entonces, eso originó esta serie de construcciones magníficas, en donde vemos en una condensación maravillosa estos estilos. De hecho, en Europa ya no se daba el gótico cuando aquí todavía se estaba dando. Así es. Y en Europa estaba el pleno renacimiento, cuando aquí todavía estábamos un poco atrasados y estábamos teniendo algunos elementos góticos en los conventos, ¿no? Claro. Combinados con los del Renacimiento, y que al ratitito, en el siglo XVII, ya estaba el barroco presente. Así es. Tenemos, por ejemplo, el caso de Meztitlán, en donde vemos estas bóvedas nervadas magníficas, preciosas, que recorren estas bóvedas en los pasillos del claustro, y por supuesto combinadas con casetones tomados del grabado de Sebastián Serlio del siglo XVI. Aquí vemos esta combinación entre el Renacimiento y estas influencias arcaizantes o gotizantes, que son realmente interesantísimas y que forman parte de este aprendizaje acelerado que los indígenas tuvieron que hacer junto con los frailes, por supuesto, como los promotores. Y otra cosa interesante que habría que plantear también es lo referente a las influencias arquitectónicas del convento central. En el caso, volviendo al convento de los Santos Reyes de Meztitlán, originó que el patrón estilístico se repitiera en otras visitas de este convento. En otras construcciones que no son conventos, pero que eran construcciones religiosas menores. Así es. Pero que parecen, por decir de alguna forma, parientes del convento. Claro. En este caso que estamos viendo
la imagen del convento de Mexitlán y la capillita de Tlaxco, pues ahí parece que es su hijo, por decirlo de alguna forma, por la espadaña, por la puerta principal, por los muros lisos. Sí, exactamente. Y era una forma de revestirse de prestigio de estas pequeñas comunidades, tomando como referencia el convento central. Es el mismo caso del rosetón de Molango. El rosetón maravilloso de Molango, sí, muy lindo, que se repite en una fundación de Zacualtipán, que también es muy interesante cómo se reelabora o se recrea por manos indígenas estos patrones geométricos de los rosetones. ¿Dónde está, arquitecto? Este está en Oxpantla, Oxpantla, es municipio de Zacualtipán, y es una pequeña capilla muy desconocida incluso para la misma gente de la cabecera. Se requiere entrar en un camino de terracería, pero vemos que ahí está también estas influencias del convento. Oiga, esos simpatiquísimos, ¿son angelitos los que están arriba? Sí, exactamente. ¿Esos tres? Son querubines, y hay una serie de monogramas, tanto de Jesús como de María, que rodean el rosetón central, pero todo interpretado de una manera mucho más sencilla e ingenua, pero no por ello carente de su valor artístico, ¿no? Claro. En fin, también encontramos en otras comunidades, como esta retirada en Chapula, en el municipio de Tianguistengo, estos elementos que se repiten en conventos mayores, como son las cruces de piedra que están levantadas en el centro de los atrios. Y en este caso que tienen espinas los troncos, ¿sí?, como lo sucede, por ejemplo, en el convento de Zempoala. En el convento de Zempoala, que hay como si le hubieran quitado ramas para hacer la cruz. Exactamente, es la cruz cogollada, porque son los cogollos, esa referencia al árbol de la vida o al árbol a la pasión de Cristo, porque todas estas cruces tienen estos símbolos de algunas, la pasión. Como las de Huichapan, bueno, son maravillosas porque tiene ahí labrados los símbolos de la pasión, que es una escalera, clavos, la corona de espinas, el martillo con que clavaron a Cristo. Sí, eso se llaman los símbolos de la pasión. Claro. Y en algunas cruces están labrados. Bueno, en estas capillas más pequeñas, como la que vemos aquí de Chapula, simplemente está la cruz atrial posada en una base piramidal, pero que le está dando mucha prestancia al lugar. Sí, así es. Entonces es interesante cómo tenemos los mismos elementos de los conventos centrales, pero a escala una escala menor, pero que tienen también su importancia artística y arquitectónica. Un anhelo, un sueño, un